Pero buenos días amigos, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Conversaciones en Movimiento. Conversaciones en Movimiento es un podcast que yo hago todos los días mientras me ejercito para mantener mi calidad de vida y mi estado de salud. Y es una conversación, no es un video para ser visto, es más bien para ser escuchado. Por lo tanto, lo coloco también en mi plataforma de Spotify. Porque la idea es que si ustedes tienen YouTube, me vean por YouTube. Aunque no hay mucho que ver, en realidad. Lo que van a ver es una persona montada en un triciclo hablando durante una hora. Pero más que importante lo que van a ver es lo que puedan escuchar, que son una serie de reflexiones que yo hago producto de las experiencias de vida y de las cosas que veo a diario. De tal manera de que sientan como que los estoy acompañando, haciendo algo mientras manejan, mientras realizan otras cosas. Si no tienen nada mejor que oír, pues no está de más escuchar estas reflexiones que hago a diario. Déjenme saber si les gusta lo que hago, si tienen alguna opinión a favor o en contra, si tienen alguna sugerencia. Todos esos comentarios serán bien recibidos de una u otra manera. Bueno, el tema de hoy es el seguro social o la seguridad social. Una de las cosas más importantes que toda sociedad debe tener. Y vamos a empezar primero por una cosa, ¿no? La manera en que nosotros los seres humanos nos hemos organizado para convivir. Una de las más grandes conquistas del desarrollo humano ha sido la organización social. La necesidad de que si vamos a vivir todos juntos, creemos una estructura que imponga las reglas, que fiscalice que las cosas se hagan bien, que administre los recursos de toda la comunidad, que invierta el dinero de toda la comunidad para el beneficio de todos. Y eso es lo que llamamos el Estado o el gobierno, sea el gobierno de una tribu de indios o sea el gobierno de una nación de 1 millón, de 1.000 millones de personas. Pero la idea de crear un Estado es la idea de crear un conjunto de reglas y de instituciones que permitan el progreso de todos los habitantes bajo la influencia de ese Estado. Entonces de ahí se deriva que el Estado es esencialmente una estructura que debe servir a las personas, ¿no? Que debe promover y debe crear recursos para que casi todos puedan vivir decorosamente. Indudablemente el progreso individual va a hacer que unos individuos desarrollen más capacidades que otros. Así es la naturaleza, hay gente más inteligente, más astuta, más beneficiada de la educación que han recibido, más competentes en la productividad, etc. Y esas personas tienden a avanzar más rápidamente dentro de un estado organizado que las personas carentes de educación o que no han tenido ciertas ventajas biológicas y sociales, educativas, etc., ¿no? Pero lo que sí está claro es que todo Estado no está hecho para hacerle daño a sus ciudadanos o para beneficiar a unos ciudadanos y no a otros, sino para beneficiar a todos los ciudadanos, para velar porque todos puedan en un momento dado tener una vida decorosa dentro de los recursos que ese Estado mismo produzca. Y ustedes dirán, José, ¿por qué tú estás hablando de eso? Bueno, porque últimamente se ha popularizado, sobre todo entre la juventud, la idea del
el libertario, aquel que no cree en el Estado, no cree en el gobierno. Además se llaman anarquistas, anarcocapitalistas. Y ellos piensan que la mejor manera de manejarse es una suerte de darwinismo social, donde cada quien compite por lograr su mejor condición de vida, llevándose por delante a quien sea y sin importarle mucho lo que le pase al vecino o a sus familiares con tal de que él esté bien. Por supuesto que usualmente eso tiende a ser muy defendido por aquellos que les ha ido muy bien. A los que les ha ido muy bien o a los que vienen de familias pudientes o a los que tienen grandes oportunidades en la vida o grandes capacidades para competir, por supuesto que les parece fabuloso un sistema donde no haya un Estado que los limite, sino donde ellos hagan lo que les dé la gana, siempre y cuando no se metan con más nadie y les importe poco o nada el bienestar común. Eso se traduce pues en una tendencia natural a no querer pagar impuestos o a pagar la mínima cantidad de impuestos posibles. Porque bueno, al fin y al cabo los impuestos son los recursos que un Estado establece para redistribuirlos de manera de que la gran mayoría de los ciudadanos se vea beneficiado de pertenecer a ese Estado. Y el Estado pues tiene su gobierno, autoridades que en el proceso democrático son nombrados por las mismas personas, buscando la manera de conseguir dirigentes que entiendan ese mandato y formulen políticas que traten de servir a la mayor cantidad de gente posible en las mejores de las condiciones. Ese marco, lo digo, es porque este país, como es en los Estados Unidos, la gente lo ve como un país que es el mejor ejemplo de los éxitos del capitalismo y de la libre empresa. Y ciertamente hay mucho de eso, pero muchos de los latinoamericanos e hispanos que están llegando últimamente vienen con esa idea, producto del desastre de los países donde ellos han vivido, de que los gobiernos son malos, que la empresa privada es la única manera de salir adelante, que los impuestos no son más que una forma de robarle el dinero a la gente, que los programas sociales no son más que una mala inversión en gente que no quiere trabajar, y que Estados Unidos pues es el ejemplo de que cuando se formulan políticas de ese tipo el país progresa mucho, y que de hecho el éxito económico norteamericano se debe precisamente a su sistema enteramente capitalista, egoísta, por decirlo de esa manera. Lo interesante es que después que uno viene aquí y se mete un poquito a indagar la historia de los Estados Unidos, que no es un país de muchísimos años de desarrollo, sino que es un país relativamente joven en el contexto de la historia universal, se da cuenta de que aquí el capitalismo estadounidense hubo que hacerle una enorme cantidad de reformas para que pudiera funcionar como funciona. Y que muchos de los que defienden esa idea de desmantelar el Estado, de minimizar el gobierno y de dejar que cada quien se defienda como pueda, y dejar en el sector privado el destino del país, es un problema, y fue un problema, y un problema tan grave que si no hubiese sido por las reformas que introdujo un gobierno en particular, o varios gobiernos, o un estilo de gobernar, este país se hubiera hundido en el caos. Y para eso entonces hoy voy a contarles una historia. Una historia que me contaron a mí cuando emigré aquí a los Estados Unidos y vine también muy inclinado a considerar el capitalismo, en particular el capitalismo salvaje, como el único recurso para vivir mejor en el mundo, en la vida, y como una forma inequívoca de progresar. Y donde mientras menos interviniese el gobierno mejor, porque el gobierno ni administra bien, ni usualmente busca la prosperidad
o el progreso del país, sino que son una cuerda de corruptos que lo único que hacen es venir a hacerse ricos y a usufructuar el dinero de los contribuyentes. Y ahí es esa matriz de opinión, pues. Entonces yo les voy a contar una historia que me contaron a mí y que un poco refleja algo que muchas de las personas con las que yo converso a diario no saben. Esta historia es la de la familia Carter, pero no la del presidente Carter, sino una familia hipotética de finales del siglo XIX, que después de la segunda parte del siglo XIX, después de la guerra de secesión, o de lo que se llamó la guerra civil norteamericana, donde el país del norte, el Estados Unidos, Norteamérica, combatió el intento de unos estados del sur de los Estados Unidos por independizarse y crear otra nación, separarse de la Unión Americana. Hubo una terrible guerra civil, la guerra en que han muerto más norteamericanos en toda la historia de guerras donde han participado los Estados Unidos, pero la ganó el norte, la ganaron los yanquis, la ganaron los Estados Unidos de Norteamérica, en ese momento liderizado por su presidente Abraham Lincoln, el gran legislador, como también se le conoce. Y uno de los más grandes logros de Lincoln, sin duda alguna, fue la abolición de la esclavitud, la liberación de los esclavos y el rechazo total, pues, a la segregación. Y aún así, aún habiendo creado una enmienda constitucional que prohibía la esclavitud, aún así se mantuvieron leyes discriminatorias en muchos estados del sur, que condenaban a la población afroamericana, descendiente de afroamericana, a la pobreza, a la mala educación y a la falta de recursos. Y creaba condiciones sumamente favorables para la América blanca. Así transcurrió desde 1865 hasta finales del siglo XIX. Y en ese momento se produjo un capitalismo desmedido, donde las personas con mejores talentos avanzaron muchísimo, se produjeron grandes fortunas. Estaba el famoso Rockefeller, quien creó un monopolio de la industria energética. En esa época controlaba el petróleo, su transporte, su producción, su explotación, y construyó fortunas inmensas. De hecho, el señor Carnegie lo hizo con el acero, el señor Vanderbilt lo hizo con la industria naviera y el comercio naviero, y el señor JP Morgan lo hizo con la banca y las finanzas, se introdujo la banca financiera. Y se produjeron grandes fortunas. Y se produjo también una enorme injusticia social, ya que, por supuesto, las fortunas de estos pocos megamillonarios eran considerables en relación a la inmensa pobreza que regía en el resto del país para la entrada del nuevo siglo XX. Hay que entender que en esa época Estados Unidos era un país esencialmente agrario y la familia Carter vivía en Kansas y tenía una pequeña granja que vivía de la producción de trigo. Ahí vivía el señor Carter con su esposa y sus 3 hijos. Y ahí vivían esencialmente de cultivar el trigo. La finca era de su propiedad y cada vez que él iba a crear una cosecha, gente muy trabajadora, como casi toda la industria agrícola de esa época, eran precisamente granjas familiares, ¿verdad? Y pedían al banco, pedían el crédito, y si la cosecha era buena, porque tenían suerte y había buen clima y la cosecha era productiva, pues ganaban dinero. No tanto como ganaban los magnates de las finanzas y de la industria, pero sí lo suficiente como para vivir decorosamente. Ya para inicios del siglo XX empezó a popularizarse la inversión en la bolsa de valores, en particular la bolsa de Nueva York. Y empezó la gente a darse cuenta de que se podía ganar dinero no trabajando, sino que se podía ganar dinero
invirtiendo. Es decir, tú agarrabas un monto de dinero, comprabas unos papeles en la bolsa y te sentabas a esperar que esos papeles aumentaran de precio. Y cuando aumentaban en cierta cantidad, tú los vendías, comprabas otros que estuvieran baratos en ese momento y eso te producía unas ganancias que a veces sobrepasaban con creces los ingresos de las personas por su trabajo. En este caso no era trabajo, era inversión. Y los Carter pensaron, bueno, ¿cómo vamos nosotros a vivir cuando tengamos mayor edad? Nosotros no podemos pasar toda la vida cultivando la tierra. Y nuestros hijos quieren avanzar y no seguir siendo agricultores. Quieren irse a las ciudades y quieren mejorar su condición de vida. Y por supuesto, tenemos que buscar recursos para qué va a pasar cuando la finca no sea tan productiva y cuando en algún momento tengamos una mala temporada y las reservas económicas y las deudas con los bancos que nos financian la cosecha no se puedan cubrir. Entonces era una vida muy inestable, no había fondos de ahorro, lo único que se podía hacer era lo que les estoy contando, o guardar plata en un banco o meterla en la bolsa de valores, esperar que esas inversiones se reprodujeran. Y entonces ellos confiaron en ese sistema económico, en un sistema económico donde el Estado tenía una participación mínima en el desempeño de los individuos, formulaba leyes, mantenía las policías, mantenía ciertos servicios públicos, pero hasta ahí llegaba. Todo lo demás se dejaba a cargo del sector privado. Muy bueno. El problema es que la economía dejada de esa manera se transformó en una competencia brutal por hacer dinero de cualquier forma y manera. La gente montaba empresas que abusaban de la no existencia de leyes ambientales. Entonces, si tú podías contaminar un río para producir tus químicos, lo hacías, nadie te penalizaba por eso. O sea, todo tipo de triquiñuelas con tal de producir la mayor cantidad de dinero con los menores costos. Eso incluía pagarle muy mal a la gente. Los empleados tenían jornadas laborales enormes, largas. No había seguridad social. Si tú te enfermabas, perdías el trabajo y bueno, mala suerte. Ve cómo consigues a alguien que te preste los servicios de salud. Si estabas empleado, quizás el empleador tenía algún tipo de salud bien precaria. Algunos médicos de la compañía que te podían ver y tratar. Pero en general, los servicios de salud estaban siendo prestados solamente para aquellos que tenían el dinero con que pagarlo. Y el resto que le necesitara y no tuviera dinero dependía de instituciones benéficas, de hospitales religiosos, conducidos por órdenes religiosas que veían a todos los pacientes y los trataban independientemente de que tuvieran o no con qué pagar. Y por supuesto, pues de las donaciones, había mucha gente que donaba dinero para esas causas. Y así entró Estados Unidos al siglo XX, un país predominantemente agrario, totalmente capitalista, con un Estado que se consideraba muy promotor de los negocios porque no interfería mucho con la posibilidad de hacer dinero. De tal manera de que todos aquellos que querían hacer dinero con ideas, con triquiñuelas, con lo que fuera, podían hacerlo y prácticamente los impuestos que se pagaban eran muy pocos en relación a las fortunas que había. Ese sistema sin controles, de dejar que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana con tal de que produjera riqueza, creó, como les dije, una enorme diferencia entre los pobres y los ricos, que es lo que se conoce como injusticia social. Entonces, así creció la bolsa de valores durante los primeros 20 años en lo que se llamó los atronadores años 20. Unos años de exceso donde la gente que ganaba dinero vivió profundamente bien, muy bien.
atronadoramente bien. Y la gente pobre pues trataba de montarse en esa ola de prosperidad, lo cual hizo que mucha gente que escasamente ganaba algo de dinero decidiera colocar lo poco que ganaba en la bolsa de valores con el objetivo de beneficiarse de lo mismo que se beneficiaban los grandes capitales, del crecimiento financiero de las inversiones. En ese sentido, empezaron a comprar acciones y con esa demanda de acciones inusitada, porque todo el mundo que se ganaba $1 quería invertirlo en la bolsa, las acciones empezaron a subir. Y con el ascenso de las acciones, empezó la especulación bursátil, que es inflar el precio de una acción, dar noticias de que una acción va a tener enormes potenciales de ser rendidora, y entonces empieza a abultarse el precio. Para hacer la estafa mayor, y como el Estado no intervenía en el derecho personal de cada quien de comprarse una acción, había mucha especulación con la oferta de acciones. Cualquiera podía imprimir un papel, crear una compañía, decir que la compañía estaba en bolsa, y como mucha gente desconocía los mecanismos de compra, había cualquier tipo de estafa de gente que estaba comprando acciones y no sabían. Pero los que sabían y sí estaban en acciones en la bolsa, empezaron a hacer algo que terminó siendo desastroso para todo el país. Empezaron a comprar acciones a crédito, es decir, en vez de comprar acciones porque tenían la plata en la mano, decidieron empezar a pedir prestado para comprar acciones, sobre la base que cuando la acción se revalorizara, ellos tenían su ganancia y repagaban la deuda que tenían. Lo cual hizo que una inmensa cantidad de estadounidenses fuera tenedor de acciones, pero tenedor de deudas también. Y eso creó una inflación enorme, una burbuja inflacionaria bursátil, que colapsó en el año 1929 con lo que se llamó el Viernes Negro, una cosa así, o el Martes Negro. No me acuerdo cuál fue el día negro en la cual se empezó a desplomar la bolsa. Ya había habido varios antecedentes, ese no había sido el único, pero ese fue el más grande, porque a partir del 29, esa caída de la bolsa dejó a un gentío en la carraplana. Quiebra total. Imagínense, el que metió sus ahorros en la bolsa los perdió. Las acciones que en un momento se cotizaron bastante ya no valían nada, ni el papel en que estaban impresos. Y encima los que adquirieron una deuda para comprar esas acciones no solamente perdieron el dinero, sino que ahora debían hasta la ropa que cargaban puesta. Eso hizo que la familia Carter, a raíz de ese incidente, perdiera la finca, no pudiera pagar el préstamo del banco, se le evaporaron los ahorros y la familia Carter quedó de un día para otro, los 3 hijos y el esposo y la esposa de Carter quedaron sin trabajo, sin finca, sin medios de producción, levantaron su carro que les quedaba y empezaron a vagar por todos los Estados Unidos buscando trabajo. Y se transformaron en personas que emigraban de sitio en sitio buscando cualquier cosa que hacer con tal de que les pagaran algo para comer. Muchos vivían en sus automóviles. Y ahí comenzó en el año 29 la gran recesión americana. La situación llegó a tal extremo, esto fue bajo la administración de un presidente que se llamaba Hoover. Y como en ese momento el colapso económico de los Estados Unidos fue tal que en muchas grandes ciudades había enorme pobreza, lo que los latinos llamamos barrios o villas miserias, todos esos sitios donde vive la población pobre en Latinoamérica. Bueno, así había en la mayoría de las ciudades norteamericanas y en el interior, en la parte agrícola, ni hablar, porque como no había quien cultivara la tierra, muchos campos de cultivo se perdieron
la comida escaseó, se hizo más cara la comida y simplemente no había economía de mercado. ¿Qué pasó con la economía? Bueno, los grandes capitales, la gente que o supo entender la burbuja bursátil y se salió a tiempo, o los que simplemente eran demasiado ricos para pasar trabajo, en el año 29 congelaron su fortuna y decidieron pasar los próximos años sin invertir mucho en crear empresas, ni productos ni servicios, por una muy sencilla razón. Con una población que es pobre, que no tiene cómo consumir, que no tiene ni siquiera para comer, que no tiene gasto discrecional, no era muy buena inversión construir fábricas, construir viviendas, construir oficinas o edificios, porque ¿quién los iba a ocupar si el sector comercial estaba ausente por la ausencia de compradores? Se cayó la bolsa, cayó el valor de todas las acciones, las que estaban infladas y las que no, de manera de que se pasó a una situación penosa donde Estados Unidos llegó a tener 25% de desempleo, es decir, 1 de cada 4 personas en capacidad de trabajar no conseguía empleo en ninguna parte de este gran país. Y los que conseguían empleos marginales, con muy pocos ingresos que no les daban sino escasamente para comer. Fueron años terribles entre el 29 y el 33, donde se produjo en 1933 la llegada de un presidente del Partido Demócrata que pasó a ser un hombre trascendental en la historia moderna de los Estados Unidos, y ya van a ver por qué. Este señor se llamaba Franklin Delano Roosevelt y no precisamente era un hombre del pueblo ni un gran revolucionario ni nada. Era uno de los señores más pudientes que había en esa época, de una enorme familia de dinero y política. Él era sobrino de otro presidente que se llamaba Teodoro Roosevelt. Por eso es que ustedes verán a veces el nombre Roosevelt asociado a 2 presidencias en los Estados Unidos, la de Teodoro y la de Franklin Delano. Ese señor llegó a la presidencia de los Estados Unidos con grandes expectativas de la clase pudiente para que resolviera el problema de la crisis financiera y de la crisis económica que tenía el país. Pero contrario a los que pensaban que este presidente podía profundizar un estado de libre albedrío económico, o lo que llaman los franceses el laissez-faire, el dejar hacer a las fuerzas del mercado para que ellas restituyan el mercado, se dio cuenta de que ya ellos habían tenido la oportunidad de hacerlo y nadie movía su capital, nadie movía su dinero para generar un solo empleo. Para ese mismo momento, o en esa misma época, y puedo estar algo equivocado, pero yo no soy economista, yo les estoy echando un cuento como lo leí, había un economista inglés que se llama Maynard Keynes, y él tenía una teoría que se llama el keynesianismo, que era diferente a la teoría convencional de que al mercado hay que dejarlo actuar libremente y el Estado simplemente sentarse a hacer leyes y a castigar a los que violen esas leyes, más nada. El Estado no debe intervenir en el libre mercado porque el mercado solo se equilibra y el mercado solo produce bienestar y soluciones propias. El problema es que después de esa depresión y después de casi 5 años de esperar que el mercado reaccionara, el mercado no reaccionaba y la situación se estaba poniendo cada vez más penosa. Y ese país extraordinario que entró en el siglo XX, Estados Unidos entrando al siglo XX, era un país industrializado, lleno de gente con grandes esperanzas de tener una mejor vida, ya 29 años después estaba empobrecido. Era un país de gente pobre en general, donde no había seguridad social, no había nada que protegiera al ciudadano. Era sálvese quien pueda, ¿verdad?
Y por supuesto, los que tenían los recursos para cambiarlo todo no movían su dinero. Porque ellos no van a meter dinero para que los demás coman. Ellos meten dinero donde ellos puedan producir más dinero. Si no, no tiene sentido económico invertir si tú no vas a tener ganancia. Pero eso era lo que necesitaba la sociedad americana. Necesitaba que alguien inyectara dinero en la economía. Y este señor Keynes, este inglés, premio Nobel eventualmente de economía, introdujo lo que se llama el keynesianismo, que es que cuando nadie mueve nada, o dicho así en venezolano, cuando nadie mueve el fundillo para resolver los problemas, el Estado tiene que intervenir. Porque el Estado es precisamente para este tipo de situaciones, donde alguien tiene que introducir legislaciones y promover medidas que gusten o no a la sociedad, tienen por objeto mejorar la calidad de vida para todos, no para un grupito. Porque el Estado no es para servir a un grupito de la sociedad, es para servir a toda la sociedad. Tanto a los avispados como a los pendejos. A todos hay que ayudarlos porque todos votan en una democracia. Y no solamente porque votan, sino porque la convivencia pacífica se fundamenta en que la gran mayoría de los ciudadanos de un país vivan bien. Si no viven bien, tarde o temprano eso va a ser un caldo de cultivo terrible para el comunismo. O sea, para la creencia de que hay que poner a todo el mundo por igual, hay que quitarle a todo el mundo que le tenga algo y dárselo al que no lo tiene, y eso termina siendo todavía más caótico todavía y más represivo. De tal manera de que este presidente Roosevelt optó por seguir las recomendaciones de Keynes e introdujo un conjunto de reformas legislativas y de creación de institutos del Estado para generar empleos. Programas solamente para generar empleos. Programas destinados a hacer que la gente volviera a trabajar en algo. Y como los ricos no ponían el dinero, pues el Estado lo puso. El Estado imprimió dinero y empezó a mover la economía. Eso se llamó el New Deal, o la nueva oferta, la nueva negociación, por decirlo de esa manera. Deal tiene varias acepciones, pero yo lo tomo como la nueva oferta. El New Deal fue una nueva oferta a los ciudadanos de este país de decirles, yo voy a intervenir aquí, esto no puede seguir así. Y él creó una serie de organizaciones que empezaron a usar recursos del Estado para estimular a las empresas privadas a contratar gente para obras de todo tipo. Hacer carreteras donde no había carreteras, hacer parques donde no hubiese parques, hacer construcciones. Ya les digo, pues, todo el mundo a trabajar. Y si las empresas donde usted está aplicando para trabajar le dice que no hay trabajo, dígales que esa empresa puede aplicar a unos fondos del gobierno para desarrollar eso. Dentro de estos programas, la familia Carter siempre tuvo una enorme preocupación, que era la de todos los norteamericanos que vivieron en finales del siglo XIX y entrando al siglo XX, que es, cuando yo esté viejo y no pueda trabajar, o aún estando más joven, si yo quedo inhabilitado por un accidente, por una cosa, ¿de qué voy a vivir? ¿Quién me va a mantener? ¿Voy a ser yo una carga para mis hijos y mis familiares? Porque ya yo no puedo trabajar. Y cuando ya tenga cierta edad, donde no consiga trabajo, porque ya no puedo trabajar tanto como una persona joven, ¿de qué vamos a vivir? En teoría capitalista, esa respuesta tiende a ser respondida por gente que te dice, bueno, es que tú has debido haber tomado tus precauciones. Tú no puedes contar con nadie para que te mantenga cuando tú seas mayor. Tú tienes que haber ahorrado o invertido de manera de que cuando tú ya no puedas vivir de tus ingresos, puedas vivir de tus dividendos, de tus inversiones. Y la familia Carter le diría a esa gente, eso fue exactamente lo que yo hice. Pero esas acciones y esos dividendos desaparecieron
por el abuso de los mercados bursátiles y por la caída en general de la economía, producto del desorden y de la falta de fiscalización de estas entidades que ofrecían acciones y que las financiaban. Entonces sí, yo ahorré, pero mis ahorros se evaporaron, se fueron. Entonces yo necesito un sistema diferente, un sistema donde yo pueda cotizar, ¿verdad?, durante mi vida productiva y yo tenga la garantía de que esos fondos sí van a estar allí cuando yo los necesite. Entonces sí, tú me dices a mí que si los invierto en la bolsa, voy a tener más dinero cuando yo los necesite. Pero también estoy asumiendo un riesgo de inversión que no quiero asumir. Porque tú me dices a mí que yo puedo ser rico cuando me retire. Sí, pero también puedo ser pobre si esos recursos se evaporan por una razón u otra. Yo necesito una garantía más estable de que yo voy a tener fondos para cuando yo me retire. En otras palabras, yo necesito una entidad que no quiebre. Y es ahí donde surge de nuevo la importancia del Estado. Los estados no quiebran, técnicamente hablando, contablemente uno puede decir tal estado está quebrado. Pero como el Estado puede hacer dos cosas, o imprimir dinero o cobrar más impuestos, técnicamente pues el Estado no está necesariamente en capacidad de perder mucho dinero si tiene una economía productiva. Porque siempre podrá obtener recursos, como dije, de las inversiones de ese inmenso capital que los estados pueden en un momento dado acumular, bien sea por aranceles, bien sea por impuestos de todo tipo, o bien sea pues por obligatorio retención de ciertos recursos de los empleados. Y fue así como en el año 35, 2 años después de haber sido nombrado presidente, Franklin Delano Roosevelt crea el sistema de Social Security, como lo llaman aquí, el seguro social. Un sistema que permitía hacer que obligatoriamente toda persona que trabaja en este país se le deduce mensualmente en función de lo que gana un porcentaje para su retiro. El sistema funciona porque en ese dinero que paga la gente que todavía está trabajando se utiliza para inversiones, pero también mayoritariamente para pagarle a la gente que ya no está trabajando, bien sea porque tiene una edad mayor de 65 años, o bien sea porque está deshabilitado, es una persona que no puede trabajar por razones de salud. Entonces, de esa manera se creó el mecanismo por el cual el Estado actúa como un regulador en crear lo que se llama una malla de seguridad. Aquí le dicen safety net. Si ustedes ven un acróbata haciendo acrobacias en el aire, saltando de un trampolín a otro, y lo ven con mucha confianza haciendo todo eso, luce riesgoso, pero todos tienen una suerte de tranquilidad. Y es que si pelan el trampolín, si no agarran el trapecio y se desploman, no se estrellan contra el piso, sino caen en una malla de seguridad que amortigua la caída y que los hace sobrevivir el accidente. Esa metáfora es perfectamente válida para la sociedad. Tú puedes ser durante toda tu vida un malabarista, un trapecista económico, pero a veces puedes cometer errores o no cometer ningún error. Se desploma los trapecios donde tú estás haciendo tus acrobacias. Y entonces es importante tener esa red de protección donde tú caes y aunque duele haber caído, duele menos porque tienes algo que te protege y en este caso es el Estado quien te protege. Te protege dándote los recursos para que no te mueras de hambre y para que tengas una vida sencilla pero decorosa. Y ese dinero sale de los que
todavía están pagando porque son productivos. Así funciona el seguro social. Es una idea tan revolucionaria que ya muchos países o la habían implementado o la implementaron a raíz de esto, porque esta situación que le pasó a Estados Unidos no solamente le pasa a un país, le pasa a muchos países, donde gente honesta y trabajadora que ha ahorrado toda su vida, que ha metido su dinero en un banco, el banco quiebra y se desaparecen los ahorros de las personas. Y entonces, ¿quién responde? ¿Quién responde? Yo hice lo que me pidieron, trabajar y trabajar como una mula y ahorrar. Y ahora que ya no puedo trabajar y que necesito dinero para vivir, resulta que me dicen que el banco donde yo tenía mi dinero ya no existe. Ajá, y entonces, ¿cómo resuelvo yo ese problema? Entonces se crean no solamente el seguro social, sino se crean seguros o reaseguros para que hasta un cierto monto, quien deposita una plata en un banco, aunque quiebre el banco, el Estado se responsabiliza por darte algo del dinero que tú depositaste. Aquí en Estados Unidos esa agencia se llama el FDIC, la Corporación de Seguro de Depósitos Bancarios. ¿Qué hace? Bueno, que compra una póliza de seguro que cubre la posibilidad de que tu banco quiebre. Y entonces si tu banco quiebra y tú tenías $500,000 en el banco, perdiste $500,000, pero ese seguro te compensa hasta $250,000 por la plata que tú tenías. O sea, pierdes la mayoría de tu plata, pero por lo menos hasta 250,000 lo recuperas. Si no hubieran implementado todos esos programas, pues la gente cuando quiebra un banco, y los bancos pueden quebrar porque los bancos le están prestando tu plata a otros que pueden o no pagar, que están tomando un riesgo. Entonces el Estado es como el prestamista de último recurso. Cuando todo el mundo está sin plata y cuando nadie tiene forma de resolver la situación porque la gente que la tiene no la quiere dar prestada, entonces necesita el Estado intervenir, bien sea imprimiendo dinero, endeudándose a sí mismo, etc. Estados Unidos se endeuda a través de lo que se llaman los bonos del tesoro, que son bonos que pagan muy bajo interés, pero tienen una garantía que no tiene ninguna otra prenda en el sistema actual, que es la garantía de que el aval de esa plata que tú le prestaste al gobierno norteamericano es la economía norteamericana. Entonces dentro de lo seguro, y como dicen, seguro está el infierno y la muerte, pero es lo más seguro en inversiones, sería invertir en bonos del tesoro, porque el Estado americano siempre tendrá que responder por eso. Aunque hay muchos legisladores sinvergüenza que a veces han jugado con la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos no cumpla con sus obligaciones, pero hasta ahora eso no ha pasado, menos mal, de manera que los bonos del Tesoro norteamericano son comprados por nacionales y por inversionistas extranjeros que ven en la economía americana un buen aval para que su dinero, aunque no gane mucho interés, esté siempre presente allí. Este seguro social ha sido transformativo en la vida de los Estados Unidos porque cuando tú sabes que te están deduciendo obligatoriamente de tu salario y a tu empleador también le piden que compense parte de tu seguro social, tú sabes que esa plata va a estar para ti disponible a partir de los 65 años y eso se va a traducir en una tranquilidad mayor para que tú abordes ciertos riesgos de inversión por cuenta propia, sabiendo que, bueno, si puedes mejorar con tus propias inversiones, mejor. Pero si todo se te viniera abajo, tú siempre puedes contar con que el Estado cumpla con su promesa de, a partir de los 65 años, en función del número de cotizaciones que tú tengas, pagarte una pensión mensual de seguro social. Muchos países tienen eso y Estados Unidos, eso aquí es sagrado. Es casi que una parte importantísima que representa el 25% del presupuesto de los Estados Unidos, que es un presupuesto trillonario.
para no equivocarme, las voy a poner en pantalla, para que ustedes vean los porcentajes que representa del presupuesto de los Estados Unidos. Primero, cuánto es el presupuesto, cómo se distribuye y qué impacto tiene esa obligatoriedad de cumplir con la gente que va a empezar a cobrar a partir de los 65 años el seguro social. Voy a también a mencionar cuánto aporta la gente que gana poco, cuánto aporta la gente que gana mucho. Y bueno, eso va a representar. Esas personas que ven atrás son personas que trabajan aquí en todas las funciones de mantenimiento. No los conozco, no me consta, pero todo el mundo parece estar casi seguro de que muchos de ellos entraron aquí ilegalmente. Ganan muy poco y son las personas que este gobierno que comienza en enero aspira a deportar por el único delito de haber querido hacer una mejor vida en los Estados Unidos y haberlo hecho irregularmente, no entrando legalmente. Lo interesante es que estas personas que vivieron detrás de mí tienen años aquí, tienen hijos aquí, tienen nietos aquí. Trabajan arduamente para hacer esta economía más sólida. Muchos no, todos cotizan sus impuestos, porque su empleador, que por cierto está violando la ley si emplea a personas que no tienen los papeles en regla, pero hay una cantidad de subterfugios para hacer eso, también tiene la obligación de retenerles los impuestos. Y es esas personas que se dice que están en el orden de los 11 millones aquí en los Estados Unidos, las que pareciese que también van a ser deportadas en los próximos meses o años. Y la pregunta es, ¿quién va a hacer todos estos trabajos? ¿Quién va a hacer estos trabajos? ¿Por qué creen ustedes que esas personas están aquí? Esas personas están aquí primero porque son muy trabajadoras, se portan muy bien, cumplen con la ley, trabajan muchísimo y ganan muy poco. Y dicho por muchos que los emplean, son insustituibles. Y esta organización el día de mañana sale a buscar 100, 200 empleados de mantenimiento para hacer estas tareas con estas temperaturas, pagándoles 8, 9 dólares la hora, no los van a conseguir. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿será posible realmente salir de toda esta gente? Bueno, toda esta desviación del tema la hice porque, bueno, mientras doy la vuelta aquí los veo y no puedo menos que comentar eso. Entonces fíjense cómo un presidente demócrata profundamente sensible a las necesidades sociales del pueblo americano, viendo la inmensa pobreza y el desastre económico que la inversión bursátil y que la economía libre de mercado había producido en un país con este potencial industrial tremendo, introdujo una de las muchas herramientas que, por cierto, en su época la derecha política de los Estados Unidos acusó a Franklin Delano Roosevelt de comunista, de socialista. ¿De dónde ha sacado usted que usted le tiene el poder de quitarle a la gente dinero de su sueldo para dárselo después? ¿De dónde ha sacado usted que la mayoría de la gente joven tiene que pagar los ingresos de la gente mayor? Todo eso fueron programas sumamente objetados, criticados demagógicamente. Y fíjense, yo creo que una de las cosas beneficiosas que tiene cumplir 65 años en este país es que sea su cheque grande o pequeño, usted agradece que ese sistema exista. Porque no es mucho, no va usted a vivir como un potentado, pero le va a permitir comer, le va a permitir pagar una pequeña renta. Y en el programa que viene voy a hablar entonces sobre otro programa también creado para atender las necesidades sociales de la mayoría de los norteamericanos en relación a la salud. Entonces hoy estuvimos hablando sobre la seguridad social. Para los que no la conocen, se la acabo de describir.
Aquí voy a publicar los números, que es mejor para ustedes leerlos o verlos que yo se los diga. Pero refleja un poco que un Estado sensible a las necesidades sociales, que un Estado que busca que todos se beneficien, es un Estado más humano, es un Estado más rico y al final genera una prosperidad enorme. Yo a veces reflexiono si Estados Unidos fuera la potencia que es, si no hubiera habido una intervención del Estado en los años 29, este país hubiera caído en una verdadera anarquía. Porque ya la gente en el año 30, 33, cuando eligen a Franklin Delano Roosevelt, esto estaba, como decimos nosotros, a punta de caramelo. Aquí se iba a producir una revolución social brutal porque la gente no aguantaba más la desesperación de no conseguir trabajo. Afortunadamente tuvimos suerte y este ha sido el único presidente de los Estados Unidos votado 4 veces. Es decir, 4 veces se lanzó y 4 veces ganó las elecciones. Cuando se podía hacer eso ya no se puede hacer, lo cual les da a ustedes una idea, para los que no lo sabían, de la popularidad del presidente Roosevelt. No teniendo solo eso en consideración para su gran gobierno, en el año 40, 41 atacan Pearl Harbor y Estados Unidos se transforma en la potencia industrial que salva al mundo democrático y libre del planeta, del fascismo nazi, japonés e italiano. Y prácticamente se transforma en el arsenal de la democracia. Sin el poder industrial de los Estados Unidos, ni los rusos, ni los franceses, ni los ingleses, ni los australianos, ni los canadienses, ni mucho menos los estadounidenses hubieran podido ganar la guerra. Alemania era un portento de poder militar, pero no tenía la capacidad industrial de los Estados Unidos, porque esa capacidad industrial y humana de los Estados Unidos la había forjado Franklin Delano Roosevelt desde el año 33 con sus programas liberales de intervención en la economía para crear trabajos y empleos. Entonces toda esta clasecita es para la gente joven que piensa que los gobiernos son malos, que los gobiernos hay que deshacerlos, que hay que dejar que el mercado resuelva las cosas. Bueno, en el año 29 el mercado no resolvió nada, ni en el año 30, ni en el 31, ni en el 32. Es más, si no hubiera sido por la nueva oferta, el New Deal, este país no hubiera estado en capacidad de pelear una guerra mundial, para nada. Los ricos hubieran seguido viviendo como ricos y la inmensa pobreza no hubiera permitido reclutar un ejército confiable porque simplemente no había gente bien alimentada para poder hacerlo. La familia Carter tomó ventaja de eso, sus hijos consiguieron empleo en esos programas gubernamentales de generación de empleo. La señorita se graduó de enfermera, con su cargo de enfermera pudo educar a sus hijos, comprar una vivienda. El mayor de los hermanos se inscribió en el ejército, fue a la Segunda Guerra Mundial, peleó en la Segunda Guerra Mundial, regresó, el Estado le pagó su educación universitaria para que pudiera ser un profesional, se graduó, hizo una familia, construyó su prosperidad y los viejos Carter, que habían quedado en la carraplana gracias a la caída del crash del 29, pudieron jubilarse con el seguro social y tener los recursos suficientes para vivir decorosamente hasta que murieron en los años 60. Entonces, este es un cuento interesante porque esta historia de la familia Carter fue la historia de millones de norteamericanos que vivieron la gran recesión y que tienen muchísimo que agradecerle al Estado, en este caso liderizado por el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, de haberlos sacado de la pobreza y de haberlos llevado a un crecimiento económico que les permitió vivir felices hasta avanzada edad, gracias pues a la intervención del Estado. Entonces el problema no es el Estado ni los gobiernos, son las personas que la conducen. Un Estado bien administrado, con gobernantes educados, calificados, sensibles a las necesidades de la población, es un Estado que procura el bienestar de todos y países que salen adelante. Un Estado corrupto, un Estado lleno de vagabundos y de sinvergüenza que lo que están es buscando la manera de hacerse ricos
sea grande o sea pequeño, no tiene otro objetivo que hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.